Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hoy vamos a hablar de uno de los peruanos más influyentes del género literario. Estoy hablando de César Vallejo. Hoy vamos a presentar una pequeña reseña de su vida y la obra Más allá de la vida y la muerte. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español, Santiago, y mitad andino, Chuco. César Vallejo tuvo 10 hermanos, siendo él el último hijo de una empobrecida familia compuesta por el abogado Francisco de Paula Vallejo y por doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus padres eran hijos de curas españoles y madres indígenas. En 1918, fallece la madre de César Vallejo cuando él se encontraba en España. La presencia de la madre en la obra de Vallejo es fundamental. El poeta quedó anonadado con la noticia, lo cual esa inmensa tristeza que dejó la madre le sirvió como inspiración para escribir distintos poemas dedicados al sufrimiento y al dolor. Madre, me voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Luego de varios años, César Vallejo regresa a Santiago de Chuco con sentimiento de culpa por no haber estado presente cuando su madre había fallecido. Durante el camino a su pueblo natal, la tristeza lo invade y recorre el camino mientras llora desconsoladamente. La obra representa una especie de mundo al revés, sin explicación lógica. Un hijo regresa a su pueblo a visitar el lugar donde vivió con sus padres. Sin embargo, se siente invadido de muchos recuerdos, en especial el de su madre, fallecida años atrás. El cuento tiene un exceso verbal y nos presenta una pintura fantasmagórica de un mundo ilógico, inaudito, solo concebible en el mundo interno del protagonista. El cuento, Más allá de la vida y la muerte, fue publicado en la revista Variedades de Lima número 746, año 18, el 17 de junio de 1922. Explorar un tema apasionante y profundo, la vida y la muerte de uno de los poetas más influyentes del siglo XX, César Vallejo. La vida y obra de César Vallejo son un reflejo de su profundo compromiso con la expresión artística y su constante búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. A lo largo de este documental exploramos la vida de Vallejo, su legado literario y cómo sus escritos han perdurado más allá de su propia muerte. Esta obra del poeta peruano César Vallejo trata sobre la triste historia en la que el autor de cierta manera se personifica a sí mismo. Cuenta la historia cuando César vuelve a su lugar de origen, Santiago de Chuco, luego de pasar tiempo fuera. Él ha sufrido por la muerte de su madre y eso lo atormenta. Luego de estar en su pueblo, se regresa y en el camino se encuentra a una señora de forma misteriosa que le comenta: Señor, ¿qué le ha pasado? Tiene mancha de sangre en el rostro. ¡Dios mío! No, señora, no es cierto, no es posible. Que tiene algunas manchas en su cara
y ahí comienza una trama, ya que esto le causa desconcierto el resto del camino. Luego de este suceso, termina de llegar a su casa de hacienda y se encuentra con la extraña situación que su madre, que estaba muerta, aparece frente a él y no puede creerlo. Su madre también no puede creer que su hijo esté vivo también, ya que al parecer ella lo vio muerto. Hijo mío, estás vivo. ¿Cómo es posible esto, Dios de los cielos? Hijo mío. Madre. Rompió a llorar su madre y corrió a estrecharlo contra su seno, con ese frenesí y ese llanto de dicha con que siempre lo amparó en todas sus llegadas y sus despedidas. La madre de Vallejo se incorporó espantada ante sus palabras y, como dudando de si él era él, volvió a estrecharlo entre sus brazos y ambos lloraron, llanto que jamás lloró ni llorará ser vivo alguno. Entonces César Vallejo se alejó del lugar, riéndose a carcajadas. No es posible esto. Mi madre está muerta. Mi hermano Ángel ya lo sabe. Pero hijo de mi corazón, ¿acaso no me ves? Creo en Dios, tú eres mi hijo. Te veo, te palpo, pero no lo creo. Buenas noches, compañeros. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Roberto Oces López. Él es un profesor de historia, también es un catedrático, es abogado de profesión en la ciudad de Huacho. Bueno, no me quiero desplayar más y le quiero dar la palabra al profesor para que nos diga un poco más de su vida. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, alumno Víctor Hugo Cabeza? Encantado de poder compartir esta noche con usted esta breve entrevista. Y bueno, solamente para mencionar que dentro de mi currículum soy graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, he participado en un recorrido latinoamericano en el año 88 por todas las universidades de América Latina, conociendo la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de La Habana, ¿no? Asimismo, también he tenido la oportunidad de recorrer diferentes universidades del Perú. He dado conferencias en Chiclayo, en la Pedro Regallo, en la San Antonio Abad del Cusco, también en la Universidad San Agustín de Arequipa, igualmente, ¿no? Y en algunas universidades como la Ricardo Palma de Lima, en la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, y el año 1992, cuando estaba en funciones en la Federación Universitaria de San Marcos, me tocó ser parte de la comisión oficial e institucional de la Universidad de San Marcos para conmemorar el centenario del nacimiento del gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. En esa comisión, el año 92, repito, hace ya algunos años, compartí la responsabilidad con el poeta Washington Delgado Sierra, que era decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, con el doctor Jorge Puccinelli, que en ese momento era director del Instituto Raúl Porra Barrenechea, y también con los doctores Carlos Daniel Valcárcel y Alberto Tauro del Pino, ¿no? Una gran experiencia, una grata experiencia, porque organizamos las conmemoraciones y la celebración del primer centenario del nacimiento del poeta César Vallejo en la Universidad de San Marcos, con el rectorado de la universidad, en ese entonces a cargo del doctor Wilson Reategui Chávez. Y también hicimos una exposición muy bonita con conferencias en el Museo de la Nación, en la avenida Javier Prado con Aviación, en Lima. Bien, profesor. Y bueno,
Eso es todo y encantado de estar acá. ¿Quién fue César Vallejo para usted? No hay nadie que pueda alcanzar la dimensión imaginativa, la dimensión creativa, la dimensión estética que alcanzó César Vallejo, ¿no? Y esa es realmente la singularidad, la excepcionalidad de ese gran creador, de ese gran poeta universal que es César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Cómo cree que sus experiencias personales de Vallejo y su entorno político influyeron en su representación literaria en la obra Más allá de la vida y la muerte? Su padre era hijo de un cura español y su madre también tenía descendencia española, y por ambas vertientes, por su padre y por su madre, tenía vertiente española, y además también tenía vertientes de la cultura chimú, ¿no? De la cultura de la zona de influencia de la zona de Trujillo, que es a donde pertenece Santiago de Chuco, ¿no? La gran cultura chimú. Entonces hay en Vallejo una fusión de lo andino, de lo propio, de lo telúrico, de lo originario, de las raíces de nuestro Perú, con el castellano español. Esa fusión le va a dar una riqueza expresiva, una riqueza creativa enorme, ¿no? Con esas dos vertientes. Hay que decir que Vallejo estudió filosofía en la Universidad de Trujillo, fue parte del Grupo Norte con Alcides Espeluzín, con Antenor Orrego, ¿no? Y en algún momento militó en el Partido Aprista, pero también participó en una sonada en Trujillo y fue encarcelado. En algún momento Vallejo estuvo en la prisión y Vallejo señaló en un poema: el momento más grave de mi vida ha sido en una cárcel peruana del Perú. Muchos de sus poemas de su libro Trilce, y a los 26 años, en 1918, muere su madre, ¿no? Muere su madre y Vallejo no puede ir a los funerales. La enfermedad fue breve, es lo que indican los biógrafos, y Vallejo está alejado de poder compartir el momento de la despedida, del entierro de su madre, ¿no? Eso se va a expresar en la obra creativa que ustedes han desarrollado. En 1918, que es el año que muere su madre, ¿no? Cuando él solo tenía 26 años y estaba en Lima postulando a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, y había terminado filosofía en Trujillo, pero estaba solo en Lima y había perdido un trabajo y se encontraba abrumado por las circunstancias, alejado, sin poder regresar a su tierra a poder compartir el dolor con su familia y a enterrar, depositar en la tierra a su madre, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría a aquellos jóvenes que estudian Cátedra Vallejo? Es fundamental para la identidad de todo joven universitario que ame a su patria en el Perú, el conocer la trayectoria existencial y sobre todo la obra artística, poética de César Vallejo, ¿no? Es imprescindible conocer a este gran personaje de la cultura poética universal y el gran poeta peruano en el que se convirtió, ¿no? Sin parangón en relación a los demás poetas que han existido y que existen en el Perú.